Rafa, ¿me permite grabar, porfa? Sí, Elizar. Siempre te dijo Elizar. Elizar. Permitir grabar Elizar. Ahí está. Gracias. ¿Cómo no? Entonces, es la reunión del día lunes, abril 19. Yo les comentaba recién que habíamos avanzado ya en nuestro apunte que paso a compartir. Aquí lo tenemos a la vista. Y entonces, comienza con los problemas de encontrar soluciones a las ecuaciones en una variable. Solución a la ecuación en una variable. Y los métodos que vamos a ver y son, bueno, de alguna forma, ¿no? Lo que va a constituir la primera prueba que vamos a tener. Este es uno de los temas de la primera prueba. Es el método primero de bisección, lo habíamos explicado. Entonces, ya sabemos que con este método podemos resolver cualquier ecuación. Ahora, que sea demasiado eficiente o no, ese ya es otro problema. Pero ya nos dimos cuenta que basta tener la ecuación y esa ecuación entonces, si está igualada a 0, nos permite definir el f de x. A ver si puedo rescatar el lápiz aquí esta vez. No sé si es posible comenzar a hacer algunas anotaciones. Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación que la semana pasada vimos. Entonces, cualquier ecuación que uno se dé, cualquier ecuación, ya sea de este tipo algebraica o trascendente, que tenga senos, cosenos, logaritmo, exponencial, tangente, etcétera, esas son las trascendentes, porque están constituidas con funciones trascendentes, mientras que estas se llaman algebraica, las que son de tipo polinomial, como esta, o también que tenga la expresión de un cociente. Y tengo bastante paciencia para escribir con el dedo, ¿no? Así. Entonces, uno toma la ecuación, la igual a 0, siempre se puede hacer eso, ¿no? Una ecuación es una expresión de igualdad. Entonces, si la tiene separada en dos partes de la ecuación en la igualdad, uno pasa una de las partes al lado izquierdo o derecho, según prefiera, y la iguala a 0. Entonces ya tiene constituida la función. Y con esa función entonces se trabaja, porque en estas tablas, ¿cierto? Para el caso de la bisección, la idea consiste en ir dividiendo el intervalo inicial que uno le da, o que uno define, como también lo comentábamos la vez anterior, graficando esta función, graficando la función que acá la tenemos, ¿no? F de x, x cuadrado menos 3. Graficando esa función uno puede determinar, bueno, que se visualice una raíz, por ejemplo, entre 1 y 2. Se visualiza una raíz entre 1 y 2. Entonces partimos con esos dos puntos y esos puntos pasan a formar inicialmente el A y el B, el primer intervalo. El primer intervalo entonces va de A a B. Y luego se toma la mitad de él, la mitad del intervalo. A ver, aquí hay que dejar de compartir, parece, para poder subir el cuadro. Ahí está. Rescatemos el lapicito de nuevo.
Acá. Cambio de color también. Así. Entonces, para este intervalo AB, que comienza en 1 y finaliza en 2, sacamos el punto medio. El intervalo va a estar dibujado así. Se toma el punto medio, que es el promedio de los dos valores. Y como la función, bueno, corta al eje X entre 1 y 2, porque eso está dado allí, o está descubierto allí. Entonces nos viene aquí en qué parte de la mitad, de las dos mitades, cruza la curva a este eje X. Entonces, esta es la mitad con la cual hay que quedarse y se rechaza la otra mitad. Y se continúa por la mitad, está en esta mitad, por la otra mitad, por la otra mitad, así hasta que uno diga es suficiente con la cantidad de pasos de subdivisión o porque coloca una cota de error. Aquí hemos indicado una cota de error. Entonces, cuando se tiene esta expresión de los cálculos de las mitades, uno también tiene que calcular f de A, f de B y f de C, o sea, f de los puntos extremos y f del punto medio, para ver, bueno, cuál intervalo es el que continúa trabajando en el proceso y cuál se rechaza. Ahora, como eso no, visualmente uno lo puede hacer, pero se trata de que lo hagamos algebraicamente. Entonces, eso venía dado aquí en la expresión cómo calcular el A y el B del nuevo subintervalo. Y esta expresión entonces resulta del Excel. Estos valores están sacados del Excel. Y esa es la parte importante, determinar cuál es el nuevo A y cuál es el nuevo B. O sea, cuáles son los puntos extremos del subintervalo que se obtiene partiendo por la mitad del intervalo anterior. Habiéndolo hecho una vez, después uno repite todo esto para acá con el cursor y repite para abajo y llega entonces aquí hasta este paso. No le puse un contador aquí al lado de pasos porque me da la impresión que no me iba a caber aquí en la página, pero se supone que, bueno, este es el paso primero. El primer paso es sacar la primera mitad. Este es el paso 2, este es el paso 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Así sucede. Ahora, ¿cómo se obtuvo eso? Eso lo voy a explicar en la pizarra para después pasar a ver el próximo método. Entonces voy a anotarlo acá. Voy a borrar la pizarra. Entonces, esto era el ejemplo que estamos viendo. X cuadrado menos 3 igual 0. Y el X en el intervalo 1, 2. Y nos dicen entonces que paremos cuando tengamos una cota de 10 elevado a menos 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. Yo creo que ahora sí. Cortamos la pizarra. Esto lo sacamos. Y veamos, hay que ponerla aquí de tal manera que se vea completa. Allí sí. Entonces, esta es la ecuación x cuadrado menos 3 igual 0. X en el intervalo 1, 2. Y la cota es de 10 elevado a menos 2. O sea, nos dice cuando f de c, el f de c, o sea, la imagen de la mitad que estamos sacando,
sea menor que 10 elevado a menos 2. Pero también se había visto en el apunte que siempre las mitades, ¿no? Se pueden ir calculando. Entre A y B, por ejemplo, si este es el elegido, esto por supuesto es un subintervalo de largo B menos A partido por 2. La mitad de este sería B menos A partido por 2, B menos A medio partido por 2, B menos A partido por 4 y lo colocamos 2 al cuadrado. La mitad de este, el que sigue, sería B menos A partido por 2 al cuadrado partido por 2, 2 al cubo. B menos A siempre es así. O sea, en general va a ser B menos A partido por 2 elevado a n. Es el largo del intervalo enésimo que se obtiene dividiendo por 2, por 2, por 2, hasta el enésimo paso. Y eso queremos que sea menor que 10 elevado a menos 2. Entonces, para determinar n, bueno, resolvemos esta desigualdad. Este es un proceso que siempre se hace. Y en nuestro caso, como b vale 2, ese es el b. Y ese es el a. B vale 2 y A vale 1. B menos A es 2 menos 1 es 1. Este es equivalente entonces a decir... Disculpe la pregunta, profe, pero se supone que nosotros igual deberíamos ya saber cómo llegar hasta ese intervalo del 1 al 2, o ese intervalo siempre se va a dar. Miren, yo les dije, hay dos posibilidades. Que uno lo descubra, que no se lo den y lo descubra. ¿Y cómo lo descubre? Te van toman la ecuación, ¿cierto? De la ecuación uno forma la función. No, sí sé cómo llegar al intervalo, pero la pregunta era si habría que hacerlo. Mira, para este método es bien sencillo, porque tú tomas la función, la graficas, y suponte que aquí te quedó, tú lo ves en el gráfico, un gráfico que corta al eje X entre 4 y 5. Entonces parte con ese intervalo, 4, 5. Puede partir, si quiere, con 4,3 y hasta 4,6, si lo logra visualizar bien, un intervalo más chico. Pero no es necesario, porque los cálculos lo hace la máquina, no lo hace uno. Y otra posibilidad que se lo dé. Yo usualmente se lo voy a dar, ¿no? A no ser que el interés sea que en una pregunta, por lo menos, ustedes también apliquen este conocimiento, digamos, de cómo sacar un intervalo donde una raíz corta al eje X. Y eso es muy sencillo, comprobarlo, ya sea visualmente o hacer ver que aquí, si la imagen del 5 es positiva y aquí la imagen del 4 es negativa, entonces, como las funciones, eso sí que siempre lo va a dar funciones continuas, cortan el eje X, porque si parte de aquí arriba y llega aquí abajo, tiene que en un momento atravesar el eje X, no hay otra posibilidad si la función es continua. Parto con el lápiz aquí, tengo que llegar acá, voy a tener que cortar el eje, necesariamente, en ese intervalo. Entonces, la respuesta es, yo se lo voy a dar usualmente en los ejercicios, y si alguna vez pido que encuentre aquí los intervalos, lo van a tener que hacer con el gráfico. O sea, van con la función, la grafican y ahí ven. Y ahí lo detectan. En ambos casos no es tan complejo. Sobre todo en el segundo, que hay que hacer algún trabajo. Ya. Eso responde. Pero cuando nos dicen, mire, usted haga este procedimiento de la búsqueda en Excel, pero le vamos a colocar una cota, llegue de tal manera que estos, recuerden que C siempre está representando a la mitad, ¿no? A, B, y este es la mitad entre A y B. C es el A más B medio. Entonces, la raíz está por acá, y uno con estas mitades se va acercando a la raíz. Por eso que interesa encontrar f de C, porque, bueno, si uno tiene la raíz
y R es la raíz f de R, el valor que sea R, si uno lo coloca acá, bueno, da 0, por supuesto, porque es una raíz. Es un 0 de la función. Entonces, nos pide, mire, usted encuentra de tal manera que ese f de c sea menor que 10 elevado a menos 2, por ejemplo. Es una manera. Ya. Porque finalmente ese f de c va a tender a ser 0, ¿no? Porque c tiende a ser la raíz. Esa es la raíz. Entonces, f de c tiende a ser f de r. Pero esto es 0. O sea, ese valor f de c se va achicando. Entonces, tiene sentido decir, mire, haga usted el procedimiento hasta que f de c sea menor que 10 elevado a menos 2. O sea, 0,01. Ya. Entonces, habíamos puesto acá... entonces, menor, me faltó 10 elevado a menos 2. Esa es otra parte de la explicación. Muy bien. Ahora tenemos que despejar n. Tenemos que despejar n. Entonces, bueno, este 10 elevado a menos 2 se puede pensar 1 partido por 2 elevado a n menor que 1 partido por 10 al cuadrado. ¿Cierto? Con un exponente positivo en el denominador. Se multiplica cruzado. Y aquí queda 2 elevado a n mayor. 2 elevado a n pasa al lado mayor. 10 elevado a 2 pasa al lado menor. 10 al cuadrado. Y se aplica el logaritmo. Logaritmo natural, cualquier logaritmo se va a aplicar. Entonces, acá, en el lado derecho, y como el logaritmo es una función creciente, el logaritmo de un número más grande va a ser mayor que el logaritmo de otro número más grande. El logaritmo de un número más grande va a ser mayor que el logaritmo del número que es menor. Entonces, vamos a tener el logaritmo natural de 2 elevado a n mayor que logaritmo natural de 10 al cuadrado. También se puede hacer el logaritmo base 10, ¿no? Ya que tenemos aquí la base 10, pero da lo mismo cualquier logaritmo que uno use. Entonces, n logaritmo natural de 2 mayor que 2 logaritmo natural de 10. Y se despeja n. N tiene que ser mayor que 2 logaritmo natural de 10 partido por logaritmo natural de 2. Y eso se busca en una calculadora. Para este ejercicio, acá lo tenemos. Para este ejercicio resultó 6,6438. 6,64 coloquemos. Hay que colocar más decimales. Entonces, n mayor que eso, bueno, como terminamos en n igual 7. Tomar n igual 7. Son 7 pasos entonces que quedan. Para este ejemplo, entonces se pidieron 7 pasos. Vamos a compartir la pantalla. Y ahí están los 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y es el valor entonces del f de el c, valor de c, que es más cercano o que se obtuvo con 7 pasos. Y que es cercano al valor real de raíz cuadrada de 3, que es 1,7 y tanto, si uno lo ve en una calculadora, ¿no? Y aquí uno va viendo también que este f de c, como decía recién, esto va a ir disminuyendo. Aquí va a ir saltando como de más, menos, pero finalmente si uno saca una lista muy larga de estos valores, va a ver que este f de c va tendiendo a ser 0, cada vez se achica más. O sea, más decimales, 0 aparece después del punto de decimal. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, consultas?
No, profe. ¿No? Ahora, como le digo, aquí lo esencial es hacer estas tablas mediante el Excel y eso entonces lo miran por favor en el apunte que yo lo voy a subir o sea, los ejemplos de todos los ejemplos correspondientes a todos los que corresponden a este apunte, lo voy a subir y lo voy a colocar ejemplo, apunte, lo que corresponda acá, si este es el apunte 2. Ejemplo Excel, apunte 2, probablemente le coloque ese tipo de títulos. Entonces ahí van a encontrar cómo esto está desarrollado en Excel y lo que tiene que hacer ustedes para después aplicar los otros ejercicios es darse cuenta cómo opera esta parte del A y del B en el segundo paso, y eso ya les da una especie de formato para poder trabajar con cualquier ejercicio. O sea, como yo comentaba, si uno lo hace la primera vez y lo entiende bien, bueno, todo lo demás se hacen igual. Porque aquí se utiliza la fórmula, hay que escribir bien la fórmula, por supuesto, para A, para B, para C, sacar el punto medio, que eso es fácil, es esta casilla más esta casilla partido por 2. Entonces, estos son los claves. Es sacar esa casilla y esta casilla. Porque eso nos dice cuál es el nuevo A, cuál es el nuevo B. O sea, con qué subintervalo nos estamos quedando a medida que vamos haciendo la partición. Yo le repito mucho esto porque en realidad si uno lo aprende una vez, después van a ver que es muy fácil. Ahora, vamos a mirar este nuevo método de punto fijo. Por lo menos dejarlo aquí bien explicado. Lo vamos a recorrer en el apunte y después vamos a, cuando sea necesario, ir a la pizarra y poder hacer alguna aclaración. Método de punto fijo, dice. Tiene un nombre muy peculiar el método. Entonces, las premisas para poder ocupar este método son las siguientes. Aquí la función, yo no la llamé f como siempre, porque de la g se va a derivar una f y con esa f vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, me parece más conveniente partir con un nombre distinto a la f y llamarle esta g. Ahora, ¿qué necesitamos que suceda en esta g? Si tomamos aquí un sistema de coordenadas. Ahí. Lo que se necesita es tener aquí un intervalo entre A y B y el mismo intervalo en el eje Y, donde aquí va a estar ubicado el A y allí va a estar ubicado el B. Esto noten ustedes que se forma acá. A ver si llegamos bien. Ahí. Bajamos. Bajamos allí. Y lo hacemos acá. Recuerden, este es el A y este es el B. Aquí está el A y aquí está el B. Entonces, esta función G tiene un dominio que es todo A. O sea, si aquí trazamos una curva y la proyectamos verticalmente hacia abajo, copa todo el intervalo AB. O sea, la curva que tenemos aquí. Por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Tiene que partir en A y tiene que tener imagen en B. Esa es la curva, entonces, G de X. Vamos a colocarle I igual
g de x. ¿Ya? Ese es el gráfico de esa curva. Ahora, lo que se aprecia aquí es como esta curva partió en este punto, llegó a este otro. Bueno, el dominio, o sea, la proyección de esa curva sobre el eje XY es todo el intervalo AB, que es ese. Y la proyección de la curva sobre el eje Y, bueno, no es todo AB, pero no importa, está contenida en AB. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces dice que existe un punto C aquí en AB, tal que la imagen de P es P. Y P entonces se llama el punto fijo. Ahora, ¿cómo se ve eso? Quizá aquí es conveniente recurrir a otro color. Acá. Anotar. Para poder tener esto. Los colores están acá. Ya, este rojo. Mire, si trazamos aquí una recta que una ese vértice del cuadrado con este otro vértice de acá, es una recta del tipo y igual a x, ¿cierto? Y igual a x. Entonces, ¿qué sucede? Lo malo de tener colores que hay que irlos cambiando, si no queda después una confusión de colores. Noten ustedes que para ese punto de acá, ese que llamamos punto P, cuando lo tengamos acá, ¿no? Ese es el punto P, una P grande, vamos a colocar ahí. La imagen de P es exactamente aquí P, ¿cierto? Porque es un punto sobre la línea roja. Y los puntos sobre la línea roja tienen la característica que el y es igual a x. Luego, si yo tomo la imagen del P acá, parece preciso puntito ahí, donde la línea roja corta la curva, ¿ya? Que grafica G, como ese puntito va a estar en la curva y también está en la línea roja, en la diagonal principal, ese punto va a ser un punto del tipo PP. El I va a ser igual a X. Entonces, eso es un punto fijo, porque para él, entonces se obtiene esa expresión. La imagen de P es el punto verde que está puesto en la figura que he hecho a mano ahí. ¿Se entendió la idea? ¿O quiere que también que la haga en la pizarra un poco más grande? Si no hay observaciones, yo entiendo que entonces podría estar bastante claro esto. Entonces, bueno, todas estas propiedades en las cuales se basan los métodos para encontrar raíces, usualmente están basadas en un teorema importante. Aquí el teorema que da sustento al método punto fijo se llama teorema de punto fijo. Entonces dice así: si esta función g, que recién hicimos mención, ¿no?, dada por este gráfico azul aquí, es una función continua en AB y diferenciable, también tiene derivada, ¿ya? Y la imagen, bueno, está contenida, la imagen de todo el segmento AB está contenido en el mismo intervalo AB en el eje Y. Recuerden que diferenciable significa que una curva gráficamente más o menos suave, no es muy puntuda. Si esas condiciones se dan y existe una constante K que está entre 0 y 1, tal que la derivada para todos los elementos aquí es menor o igual que K. O sea que aquí
lo que se pide es que, porque la derivada significa pendiente a una curva, ¿no? Una derivada es la pendiente a una curva. Entonces, que sea una pendiente K y K esté entre 0 y 1, nos indica que la pendiente debe ser pequeña. O sea, que ojalá la curva no sea muy empinada, digamos. Es una curva que tiene, parte donde crece, decrece, qué sé yo, pero tiene que ser necesariamente una función cuya gráfica uno ve, ¿ya? Que no crece muy rápidamente. O sea, no es así, digamos, sino que es más o menos tendida así. Porque aquí las pendientes, bueno, tienen ese valor, ¿no? En la tangente de este ángulo. Mientras que esta pendiente acá tiene una tangente para ese ángulo que es más chica. Entonces, un valor menor. Ya. Si eso sucede, entonces dice que existe una iteración. Y la iteración es muy sencilla. Dada por xn más 1 igual g de xn. G de xn. Que converge a un punto fijo P en AB. Eso para la función g. Ahora, ¿cómo esto lo aplicamos? Antes vayamos un poco a borrar aquí. Le pasamos gomita. ¿Cómo esto entonces se usa como método para encontrar raíces de ecuaciones? Tengo que sacarlo para que pueda correr. Ya. Entonces, el método de punto fijo para encontrar raíces de ecuaciones se basa en la siguiente consideración. Si f de x está definida como x menos g de x, entonces el x asterisco, o r, es una raíz de f de x. O sea, si reemplazamos el x asterisco aquí en vez de x da 0, es lo mismo que si x asterisco es un punto fijo de g. Claro, pues si colocan acá el x asterisco, ahí le da 0, porque es una raíz. Y si aquí colocan x asterisco, bueno, como aquí fue 0, se despeja g de x asterisco y da x asterisco. O sea, es la condición de ser un punto fijo, que la imagen dé el mismo valor del punto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí yo describo la forma como vamos a encontrar una raíz aproximada para una ecuación que se puede encontrar expresada de esta manera. El método punto fijo para encontrar raíces, f de x igual 0 en AB. Una ecuación tal como la habíamos, por ejemplo, resuelto en el caso del método de la bisección. La misma ecuación, también un intervalo. Si la pregunta a ustedes, bueno, ¿cómo descubro un intervalo? La respuesta siempre es la misma. O gráficamente uno determina un intervalo y con ese parte, o se lo dan. O se lo dan. Ya. Entonces, primero se determina una raíz inicial aproximada a x0 en AB. Uno dice, yo voy a partir de un cierto x0. ¿Ya? Como yo sé que ese x0 existe, bueno, si tomo la imagen de A y me da positiva y la de B negativa, quiere decir que hay un punto sobre el eje X, otro bajo el eje X, y como F las conecta, tiene que cortar al eje X, o sea, hay una raíz. Es el mismo principio de siempre, muy importante. Luego, se establece una función g de x. ¿Cómo se establece esa función g de x? Como x menos f de x. Por ejemplo, transformando f de x igual 0 en x igual g de x. O sea, despejando una x de la fórmula que tiene f. ¿Ya? Donde se obtiene entonces esa función es la que se llama g. O sea, uno le dan una fórmula en x, despeja un x, y esa sería entonces el g.
Y las aproximaciones de tipo xn, n mayor o igual que 1, o sea, x1, x2, x3, x4, al punto fijo g de x. Recuerden que ver el punto fijo es lo mismo que encontrar la raíz. Entonces, un problema de raíz lo transformamos en un problema de punto fijo, que es mucho más fácil de encontrar. Porque para el punto fijo debe suceder esto: que la imagen de x bajo g debe ser g de x. Entonces, vamos a tener que el x igual a g de x. Entonces, para que se produzca la iteración, uno dice el x, x sub n más 1, tiene que ser igual al g de xn, para n, 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, la manera como se obtiene g de x a partir de f de x tiene incidencia en la determinación de la raíz aproximada de f de x. O sea, porque, claro, despejar un x de una fórmula hay muchas maneras de hacerlo. Se puede despejar de varias maneras. Algunas de ellas son más eficientes que otras al momento de encontrar la raíz aproximada. ¿Bien? Como uno se da cuenta de eso, bueno, haciendo las tablas para cada una de las funciones. Quizás aquí la gran ventaja es que la tabla que se forma es demasiado sencilla porque es finalmente un par de columnas, donde va xn y donde va g de xn. Ya lo voy a explicar aquí en la pizarra. Además, esto ya es un poco más complejo de poder demostrar, pero existe una cuota para la aproximación, para el error conseguido mediante la aproximación con el método de punto fijo. Dice, recuerden que aquí x asterisco le puse yo la solución, ¿no? En el caso del método de la disección le coloqué C porque ahí convenía llamarlo como sea. Aquí lo llamé x asterisco. La distancia entre los xn, que son los puntos que uno va descubriendo, ¿no? En esta tabla lo va descubriendo. Y el x, naturalmente, que no lo conoce, pero sabe que hay una cuota de error que viene dada por esta expresión. K elevado a n, 1 menos k, x1 menos x0. x1 y x0, bueno, son valores conocidos, porque el x0 es un valor sobre el cual uno parte haciendo la iteración. El x1 es el primer iterado que encuentra. Y el k, bueno, tiene que ir acá y recordar que el k tiene que ver con una, ¿cierto? Acá, con una derivada. Entonces lo que hay que hacer es derivar la función g, después que uno la descubre, la deriva, ¿ya? Y B para los X que están comprendidos en la entrada de B, ¿cuál es por ejemplo, el máximo que puede tener G'? Y si el máximo es 20, bueno, el G' de X va a ser menor o igual que 20. Y ese 20 lo usa entonces dentro de esta fórmula. De tal manera que en esta fórmula conocemos el K, que es 20, el X0 que lo descubrimos lo dan, y el X1 que es el primero que hemos encontrado en la tabla. O también esta otra que es equivalente, que dice que xn, la aproximación a la raíz real, verdadera, es menor o igual que k elevado a n, ese mismo, comilla 20 que habíamos mencionado recién, y el máximo entre x0 y a y b y x0. Como a y b están dados y el x0 también está dado, bueno, quizá esta podría ser más sencilla en el sentido que se usan solamente los valores dados, a, b y x0. Y el máximo es hacer esa resta correspondiente y quedarse con el más grande. Ya. Siempre ese máximo va a ser positivo, ¿no? Porque b menos x0, x0 más, el mayor va a ser positivo. Y el k ya hemos dicho que se refiere entonces a la derivada que tenemos acá de esa función g. Entonces aquí todo anda bien, y vamos a hacer vamos a dar la explicación de un ejemplo. Después de explicar en la pizarra cómo esto funcionaría con el Excel, aquí es bien fácil hacerlo, lo podemos hacer así en una especie de Excel teórico para
después poder mirarlo en en el mismo programa, ¿no? Ya. Mira, aquí el ejemplo dice, para esta función, f de x igual a x cubo más 4x menos 10. Supongamos que nosotros queremos, y esto aquí lo mirando también en la pizarra, aunque quizás acá, que no son cálculos mayores, podríamos ir mirando. Mire, ¿cuál es f de 1? ¿Cuál es f de 1? La imagen del 1 para esta función es 1 más 4 menos 10. 1 más 4 menos 10, o sea, menos 5. Menos 5. ¿Y cuál es la imagen ahora del otro punto, el 2? F del 2. ¿Ya? Aquí probablemente hay que hacerlo con un lápiz, ¿no? No sé. Sí. Pero, no, también es sencillo porque no da números tan grandes. Para 2, este sería 8. Aquí sería 4, 4, 16, serían 24. Menos 10, 14. Era bien simple. ¿Ya? Entonces, aquí la situación gráfica es la siguiente. Tenemos el 1, por acá el 2, como los extremos del subintervalo. Sabemos que la imagen en 1 es menos 5, supongamos está aquí abajo. Y la imagen 2 es 14, por acá arriba. Entonces, como la función conecta estos dos puntos y es continua, necesariamente va a cortar al eje X en algún punto y ese punto va a ser la raíz exacta. Entonces nosotros vamos a tener una aproximación a esa raíz exacta partiendo con el punto medio. Podemos partir con el 1,2, 1,4, pero aquí para ser un poco ecléctico, partimos con el punto medio, 1,5, justo al medio. ¿Ya? Pero eso no hay ningún problema, se puede elegir cualquier punto. Ahora, ¿cómo formamos la función g de x a partir de esta función f de x? Entonces vamos a... ¿Alguna pregunta respecto a cómo está funcionando esto con estas explicaciones? ¿No? Parece que fueron a tomar onces. Me dejaron aquí haciendo la clase solo, ¿eh? Nos están preguntando. Bueno. A tomar de nuevo el lápiz. Recuerden que esta es la función. Ya. Aquí hay muchas maneras de colocar esto como el g. Decíamos recién encima que el g de x, entonces el g de x había que obtenerlo así, x menos g de x, menos f, disculpe. Omito acá, omito aquí. Lápiz nuevamente. Este es f. Ahí está. Ya. Otra forma de verlo también es, como le indicaba recién, es despejando una x de acá.
de esta ecuación. Entonces, x menos f de x, aquí sería x menos x cubo menos 4x cuadrado más 10. Otra forma es despejando una x. Por ejemplo, si acá despejamos esta x, de acá, haciendo f de x igual 0, por supuesto, despejamos esa x, entonces el 10 pasa al segundo miembro. Ahí lo voy a colocar acá abajo, para que ustedes lo visualicen. Estoy tomando la fórmula de la ecuación ahora. 4x cuadrado menos 10 igual 0. Esa es la ecuación. Entonces despejamos esta x. Noten que el 10 pasa sumando al segundo miembro. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Después el x cubo pasa restando. Ahí lo tenemos. Luego pasamos el 4 dividiendo y sacamos raíz cuadrada. Y por eso aquí un medio y no un cuarto. Eso fue entonces despejando esta x de acá. Alguien podría decir, bueno, yo lo voy a hacer de otra manera, porque las formas como uno lo obtenga son variadas. ¿Cómo se obtuvo esta, por ejemplo? Esta G sub 3. G sub 3 se obtuvo primero factorizando aquí por x cuadrado. Pasamos el 10 al segundo miembro y el factor que tiene x cuadrado es x más 4, que después pasa, como es factor, pasa dividiendo. O sea que el segundo miembro va a quedar 10 partido por x más 4, 4 más x. Y como era x cuadrado, después se despeja mediante una raíz el valor de x. Ahí lo tenemos. Ya. Bueno, y esta es un poquito más sofisticada como se encuentra, ¿no? Pero si uno esto lo hace igual a 0, o sea, si esto lo hace igual a 0, quiere decir que esto queda igual a x, ¿no? Sí. Esto lo pasa multiplicando. Eso lo pasa multiplicando aquí. Ahí estamos bien. No, quizás mejor de otra manera de explicarlo. ¿Ya? Sí, pero eso es una forma. Uno esto nuevamente lo coloca igual y lo pasa multiplicando y todo después lo junto en términos semejantes, vamos a llegar a una forma también como esa. Es un poquito más complicado de ver, ¿no? Pero igual es una forma de obtener G. Lo que uno hace usualmente es tomar X menos f de X como una de las maneras de determinar cuál es el G, o despejar una X. Yo creo que lo más usual es despejar una X, entonces el X igual a una expresión, que una fórmula, a esa fórmula llamarle G. Ya, donde dice B y C se obtuvieron despejando convenientemente una X. Bien, ahora, uno tiene que decidir cuál es la que quiere usar para encontrar la raíz aproximada de esta ecuación. Ahora, es bueno, ¿no? Como estas son funciones iterativas que se van construyendo cada resultado a partir del resultado anterior, es bueno tomar una expresión como esta, donde la variable quede en el denominador, porque eso va a hacer que los números se vayan achicando y no agrandando, como en este caso. Pues, si los números van creciendo, probablemente se alejan de la raíz. Por eso que este método hay que tener cuidado para usarlo. O sea, es muy bueno porque va más rápido,
en cuanto al acercamiento a la raíz con este proceso iterativo que él describe, pero, claro, la dificultad es cómo encontrar el G. Bueno, en este ejemplo que yo he puesto acá, voy a elegir como G, entonces, la correspondiente al caso C, el G3, eso lo elijo. Acá. Y en el intervalo 1, 2, que ya sabemos que es el intervalo donde estamos considerando nuestra tenemos que borrar aquí también. Vamos a borrar ahí. Aquí borramos eso. Ahí está. Y esta también. Salimos de acá. Y vamos acá. Entonces, para esa G que nosotros hemos dicho que es la que vamos a usar, esta de acá, tenemos que encontrar esa cota para K, esa cota K para la derivada G' de X. Calculamos G' de X. Ese cálculo lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en una calculadora, que usualmente todos estos cálculos los hacemos en calculadora. Vamos a un programa y determinamos entonces que G' es ese valor. La derivada de raíz de 10 partido por 4 menos X es esta. ¿Ya? Hay que recordar que el X, aquí, tengo de nuevo, se pierde la barrita. Acá está. Acá está la barrita y entonces le decía yo que hay que recordar que el X está entre, ¿no es cierto?, 1 y 2. Acá lo tenemos escrito entre 1 y 2. ¿Ya? El X pertenece a ese intervalo. O sea, el X es mayor que 1 y menor que 2. Entonces, este máximo hay que sacarlo para los X que están comprendidos entre 1 y 2. Aquí la forma que tiene la expresión es muy buena porque, bueno, el signo menos no molesta porque hay que sacar el máximo en valor absoluto, según decía la teoría de esto. ¿Ya? Y como esta función es decreciente, esa función es decreciente, decreciente, así mejor, decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque cuando avanzamos entre 1 y 2, el numerador permanece fijo, ¿ya? Y el denominador crece. Porque pasa de ser 5, cuando hay que ver 1, a ser 6. Entonces, si una función es decreciente, su gráfico se ve de la siguiente manera. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, decreciente se ve así. Es una función decreciente. Entonces, el máximo de la función, el punto más alto que tiene, está en 1. ¿Ya? Es por eso que en vez de X aquí, hemos colocado el 1. Ya.
Noten que este es un medio que voy a convertir en un 2 aquí abajo, el raíz de 10 permaneció arriba, y tenemos 4 más 1, raíz cuadrada, y todo esto está elevado al cubo, porque ese exponente 3 medios significa raíz cuadrada elevado al cubo. Se saca ese valor en cualquier calculadora y da aproximadamente 0,0126. Entonces tomemos menor que 1, un número menor que 1. No es que de lo mismo tomar cualquier número, ¿no? Pero sí hay que tomar un número que diga relación con el dato que se tiene. Aquí yo quiero trabajar después en la fórmula. Esa era la fórmula en el K, ¿no? Es la primera fórmula que tenía. Entonces, claro, no voy a colocar aquí 0,0128. Es muy difícil trabajar con ese número acá, aunque uno lo haga con calculadora. Entonces tomamos un número entero que sea el próximo entero mayor que el número que hemos encontrado aquí, que es el valor de esta expresión de su lado izquierdo de la aproximación aquí. Entonces, este para nosotros va a ser el K. Es el K. Entonces, como este K salió menor que 1, tenemos una convergencia al punto fijo. Sabemos que hay convergencia. Ahora, si queremos obtener una precisión de 0,0001, o sea, como 10 elevado a menos 4, tal como recién nos permitirá saber cuántos pasos tenemos que dar para obtener esta precisión con el número. Entonces nos vamos acá a la fórmula. Recuerden que esta fórmula era, hay que borrar de nuevo. Acá. Bien, bien. Así. Borramos y sacamos la paleta. Ya. Esa fórmula estaba dada acá. ¿Sí? K elevado a n, 1 menos K, x1 menos x0. Y eso uno lo hace menor que la cota que le dan. Aquí la cota es 10 elevado a menos 4. Esa expresión entonces es menor que 10 elevado a menos 4. Entonces, acá tenemos aquí el K, entonces lo tomé como ese valor hasta el 0,01, ¿no? O sea que como le decía recién, hay que tomar una aproximación del número que refleje lo más próximo posible al valor que tiene. Entonces lo tomé como 0,01 porque es más manejable, es una centésima, tomar hasta 0,01, que es fácil de manipular. Es el K que tomé. 0,01 elevado a n y 1 menos 0,01. El x1 lo encontré aquí en la tabla, ya lo vamos a explicar cómo se obtiene. Y el 1,5 es el x0, que es el punto, recuerda, donde habíamos comenzado a hacer la iteración. Todo eso tiene que ser 10 elevado a menos 4. Y tal como recién entonces, uno toma este valor, lo resta, lo pasa dividiendo, este numerito del denominador lo pasa multiplicando, y después con logaritmo resuelve esa inecuación. Es el mismo procedimiento que hicimos recién, con el caso de la bisección, y obtenemos que n es menor que 2,41. Entonces ya alcanzando hasta el paso segundo, andaríamos bien. Ahora yo coloqué aquí más valores porque son gratis hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto entonces? Aquí hay que explicarlo en la pizarra. Vamos a tener acá lo siguiente.
Te voy a copiar aquí en la pizarra cuál es nuestra fórmula, cuál es la ecuación. Entonces, la ecuación original era esta. Este es el ejemplo entonces. X cubo más 4x cuadrado, x cubo más 4x cuadrado menos 10 igual 0. Entonces nuestro f de x viene dado por x cubo más 4x cuadrado menos 10. El x está entre 1 y 2 y partimos con el x0 igual a 1.5. Es el x0. Entonces el g de x que hemos tomado, construido a partir de la g, despejando una x allí, era raíz de 10 partido por 4 más x. 10 partido por 4 más x. Ya. Luego vimos cómo saber con cierta certeza si hay convergencia. Bueno, había, porque eso nos lo dijo ese teorema. Y ahora empezamos a calcular con esta fórmula x n más 1 igual g de xn, las iteraciones. O sea, es xn más 1 igual xn más 1 igual g de xn, que es raíz de 10 sobre 4 más xn. Esa es nuestra fórmula y con esa tenemos que trabajar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá. Entonces partimos con nuestra tabla. Voy a tratar de hacerlo de tal manera que parezca una tabla Excel. Este es n y este es entonces xn. Tiene esas dos columnas. Ya, bueno, las letras van por arriba. Excel, aquí va el A, aquí el B, ¿cierto? Y cada una de las filas van numeradas acá. Este sería 1, 2, 3, 4, bueno, 5. Entonces la casilla A1 y B1, bueno, simplemente son nombres, ¿no? Eso uno lo anota, como ustedes saben, hacia mano. No hay problema. Ya. Entonces siempre aquí lo voy a llamar yo al N, el paso primero, el paso 0. ¿Qué es el punto inicial? 1.5. 1.5, ¿no? Trato siempre de mantener esa formalidad en las notaciones para que después no nos compliquemos en las explicaciones y no nos pongamos de acuerdo, porque las discrepancias son, si uno dice el paso 7 y alguien lo entiende como paso 8, se echa a perder todo, sobre todo si está respondiendo a una pregunta. Entonces, el punto dado inicial siempre lo voy a llamar 0. Bueno, aquí habría que colocar entonces los pasos que son 0,
1, 2, 3. Bueno, ¿y cómo se construye S, por ejemplo? S, hay que colocar igual, ¿ya? A 2 más 1, ¿no? Se entra y aparece el 1. Después uno toma ese rincón con el cursor y lo arrastra y le aparece toda esa lista de números de donde uno quiera terminar. Ya. Ahora, ¿cómo se consigue este? Bueno, el x0 entonces es igual a 1.5. ¿Cuál es el x1? Es muy fácil. El próximo, entonces se obtiene, después de x0, se obtiene como 10 partido por 4 más 1.5. Y eso da 1. El número que vemos acá. A ver. ¿Alguien está mirando la pantalla? Sí, profe, se ve el ¿Pero la PowerPoint. pizarra la están viendo? Se ve más la pantalla de la presentación que su pizarra. Sí. Porque no he dejado de compartir. Ahora sí. Se me papeló de nuevo y se me puso cuando quise colocar la fórmula de la ecuación que había partido, ¿no? De todas maneras lo voy a explicar. Esta es la ecuación nuestra, la función se define en términos de aquí aparte la ecuación que quedó donde no está el 0. Ahí está. Esta g de x la elegimos nosotros, una de las formas de despejar x. Dijimos que esta era más conveniente porque es bueno con estas iteraciones que suceda que acá, por ejemplo, cuando este número crece, esto vaya decreciendo. Ahora, para en la práctica, calcular los elementos de la sucesión, uno hace xn más 1 igual a g de xn. Eso es lo que dice la teoría. En este caso, de este ejemplo, el xn más 1 sería el g, que es raíz de 10 sobre 4 más la variable. Tendríamos raíz de 10 sobre 4 más, entonces, el valor anterior. El primero nos los dan, dice 1,5. Ahí tenemos 1,5. ¿Cuál sería el primero de los valores? Bueno, acá el primero significa colocar aquí x0 y x0 está dado, 1,5, ahí está puesto. Y eso se saca mediante una calculadora. Voy a colocar un par de decimales, ¿no? ¿Cuál coloqué aquí? 1, 3, 4, 8. 3, 4, 8. Ya. Entonces, ¿cómo se saca el x2 si uno lo está haciendo comillas a mano, ¿no? El x2 sería raíz de 10 y aquí iría entonces el x1 ahora. 1 más 1.348. 1.348. Saque ese valor y parece que es muy parecido a este anterior. Es 367. 1.367. Y así sigue. Se sigue sacando entonces todos los valores a continuación. Y eso, en vez de hacer la mano, entonces, en nuestra tabla Excel se verá de la siguiente manera. Aquí he tratado de colocar una especie de tabla Excel en la pizarra. Entonces, necesitamos solamente 2 columnas para trabajar en este tipo de ejercicio con puntos fijos. Una columna A es donde vamos a ubicar los pasos y el B los valores, que son dados por esta forma. Entonces los pasos decíamos, bueno, siempre voy a partir el paso 0 con el punto que está dado. Este punto no lo dieron o uno lo eligió. Es un punto inicial. Ya. Para sacar esto, bueno, ya sabemos, el otro día lo hicimos y lo explicamos tantas veces. Yo
parto con el 0, entonces paso 0, y como produzco aquí el 1, 2, 3, 4, 5, me posiciono en esta casilla, hago igual a 2, que es la casilla anterior más un 1. Ahí saco el 1, después pongo el cursor aquí y lo arrastro hacia abajo y me aparece toda la lista de números consecutivos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, de acá, para esa columna, ahí van los valores. Entonces tengo 1,5. ¿Cómo saco este valor de acá? Ese valor. Digo, es igual a la raíz, igual a la raíz, hay que colocar aquí raíz, ¿cierto? De, aquí hay fracción, o simplemente lo colocamos, hay que tener un, voy a colocar este x igual 1, 2, necesito más lugar en la pizarra, y x0 es 1,5. Entonces, ¿cómo hago este? Lo voy a hacer acá. Voy a colocar igual. Ya, la fórmula viene con raíz. ¿Raíz de qué cosa? De un 10 que está fijo, un 10 dividido por el 4, que también está fijo, 4, más ahora el 1,5. Bueno, pero el 1,5 se coloca como casilla, más B2. Más B2. Aquí hay paréntesis, este es el denominador, y este es la raíz ahí. Y habiendo hecho eso, uno lo entra, y al entrar le aparece este numerito aquí, el 1,348. Ya no tiene que hacer nada más. Lo hice una vez y con eso basta. Se toma acá el cursor y se arrastra. Y aparece la lista de números que corresponde a esta sucesión XN. Y que en nuestro caso es esta. Y de esa forma entonces se obtiene el resultado. Aquí, como decía, que n menor igual que 2, bueno, con el segundo paso ya se obtiene una buena aproximación, ¿no? Note que los números no cambian mucho, 34, 36, 36, 5, 5. Aquí se estabiliza hasta el cuarto decimal, ¿no? Hasta el cuarto decimal los resultados van siendo correctos. Entonces, este método es un método que va muy rápidamente a los resultados. No como el caso de la bisección, que avanza mucho más lento en las iteraciones. A ver, esto entonces, véanlo ustedes, en los apuntes lo voy a colocar yo como tablas Excel. Vamos a colocar, bueno, ese ejemplo todo de una vez, ¿no? Todo esto que viene más abajo, que están en estas tablas, los voy a colocar en un solo archivo. Y van a estar en Excel, entonces ustedes lo pueden abrir en su casa y trabajar con él, ¿no? Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Un método más. Un ejemplo más de cómo se resuelven ecuaciones. Y el próximo jueves vamos a ver este método de Newton-Raphson, que es muy popular. También yo creo que alcanzamos a hacer ese día método de la secante y una variación también de la secante, que es como una combinación de secante con el primer método de bisección, que se llama método de regla falsa. Y esos son nuestros, entonces, métodos de resolución de ecuaciones en una variable.
Ya. Profe, ¿va a Dime. subir ese apunte? Sí, claro, sí. Es Ahora que lo me termino de revisar. Pues. metí ayer y ¿Sí? era para descargarlo y no estaba. Así que por eso le quería preguntar. Ah, el taller de el último, No, perdón, el apunte número 2. este apunte entonces. Ah, el 2 Ese. tampoco estaba. No, no estaba. No, es que este es el 2. Ah, ya. Este es el 2. Entonces lo subo ahora en la noche, porque aquí me di cuenta que había algo que tenía que... Cambiar. Una Ya. pequeña cosita, ¿no? Ah, Acá dice F, C sub n menor, ese menor hay que sacarlo fuera del paréntesis, por ejemplo. Ese tipo de Ah, cosas me voy dando cuenta a medida que los leo. Porque como dije, esto uno lo escribe en un lenguaje y eso lo compila y después lo presenta como PDF. Entonces, cuando uno lo escribe no es muy, no es muy sencillo de ir tipeando. ya no, más que nada era para saber. Sí, no. Muchas gracias. Este apunte lo coloco hoy día. Y si alcanzo también coloco los ejemplos que están en este apunte en el Excel correspondiente. ¿Mm? Y nos veríamos el próximo jueves. 2 días a partir de ahora. ¿Ya? Recuerde que este apunte va a cubrir lo que entra en nuestra primera prueba, ¿no? Vamos a hacer poca materia para que no sea un test tan complicado, digamos, y partir con bastante confianza, sobre todo con las notas. ¿Eh? Ya.